El tema en esta mañana tiene que ver con identidad. La identidad de la iglesia. Gloria al Señor. Daniel, capítulo 1, versículo 8 y 9. ¿Cuántos dicen amén? Libro de Daniel, profeta Daniel, profeta, le dicen profeta menor, gloria al Señor. Profeta mayor, gloria al Señor. Son divisiones que han creado, bueno, teólogos, pero sabemos que en el Señor todos somos, ¿verdad?, iguales, gloria al Señor. Pero Daniel, como uno de los profetas mayores, porque fueron profetas que marcaron la historia del pueblo de Israel. Capítulo 1, versículo 8 y 9, dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Gloria al Señor. Señor, en esta mañana, que tu palabra sea edificante para la iglesia, en el nombre de Jesús. Que salgamos diferentes de este lugar, Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Recibe la gloria. Vemos, hermanos, que el tiempo que estamos viviendo actualmente, estamos viviendo una crisis moral, una crisis política, en Venezuela. Y no solamente que la crisis es en el mundo, gloria al Señor, sino que la crisis se ha metido dentro de la iglesia. Y cuando vemos los números de la iglesia y los comparamos con los números del mundo, gloria al Señor, vemos que los números se parecen mucho. ¿En cuanto a qué? En cuanto al divorcio, prácticamente las estadísticas son casi iguales. Hasta el aborto, hasta embarazos, gloria a Dios, prematuro. Es decir, una crisis que no solamente está en el mundo, sino que la crisis está en la iglesia y también es reflejada allá afuera. Gloria al Señor. Cuando se habla de identidad, hermano querido, identidad es lo que a ti te diferencia de los demás. ¿Cómo eres tú? Tu sentimiento, tus sentires, tu forma de ser, físicamente, tus anhelos, tus costumbres, todo eso. Y ese es uno de los problemas, hermanos, que ha tratado de entrar en la iglesia, la crisis de identidad, falta de identidad, gloria al Señor. Y vemos aquí en el libro de Daniel a un joven que, a pesar de la crisis que estaba viviendo su nación, y usted me dirá, no, varón, lo que pasa es que esa no era como la crisis que estábamos viviendo ahorita, peor. ¿Sabe por qué era peor? Porque el pueblo de Israel fue entregado cautivo a mano del rey de Babilonia, que era un impío. Las cosas sagradas del templo se las llevaron esta gente mala, gloria al Señor. Pero entre ese grupo de gente que estaba allí, estaba Daniel. Aunque la Biblia no habla la forma como sacaron a los jóvenes, como sacaron al pueblo judío, algunos que dejaron vivos. Daniel estaba preso, hermano. Dice que Daniel fue llevado
cautivo por el rey de Babilonia. Me imagino a Daniel, hermano, en aquella tristeza, aquella angustia, gloria al Señor. La Biblia no habla, pero imagínense que su pueblo, que el lugar donde se adoraba a Dios, lo sacaran de allí, humillado de esa forma, cautivo, preso, y con los instrumentos de la casa de Dios en manos de gente impía. Gloria al Señor. Pero Daniel, en medio de esa crisis, de esa situación, nunca perdió su identidad. ¿Cuál es el problema actualmente? Que la crisis ha tratado de hacer que nosotros como creyentes en el Evangelio perdamos la identidad de quiénes somos, a quién representamos y a dónde vamos. Dice que Daniel, una de las maneras de él demostrar su identidad era a través de la comida. Es decir, una forma de tú conocer a un hebreo era la forma de alimentarse. Este es diferente porque nosotros matamos cualquier cosa y no la comemos. Este no, este tiene ciertas reglas para comer. Nosotros sabemos que si hacemos un paralelo y lo llevamos al Nuevo Testamento, no es igual. Porque en el Nuevo Testamento te dice Pablo de todo lo que hay en la carnicería comer. Pero Daniel, como está en la ley, gloria al Señor, su forma de él ver su identidad era a través de la comida. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, los hebreos se identifican en su forma de comer de esta manera. Es decir, que un hebreo no comía igual que un babilónico. Entonces su identidad no se veía comprometida, porque si comienzo cediéndole a los babilónicos mi forma de comer, va a llegar el momento que en otras cosas voy a tener que ceder. Es decir, que él se mantuvo su identidad. Gloria al Señor. Vemos un caso en la Biblia de un hombre que se llamó Jonás. Y Jonás era un hebreo. Dice que había un problema. Había una barca que estaba siendo azotada, asolada allí, y la gente estaba preguntándose qué pasaba, y había una problemática, gloria al Señor. Jonás todavía no se había identificado, pero había algo en él que lo hacía diferente. Dice que ellos le preguntaron y lo llamaron al dormilón, estaba durmiendo, y le preguntan: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Gloria al Señor. ¿Qué oficios tiene y de dónde viene? Imagínense las preguntas. Le están preguntando a él, le están indicando la identidad de esa persona. Y Jonás le dice, también le dicen: ¿cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo los cielos y la tierra. Estaba claro cuál era su identidad como iglesia, como hebreo, como cristiano. ¿Usted cree, hermano, que dentro de nosotros como iglesia no hay crisis de identidad, no hay problemas de identidad? ¿Usted cree que esa situación política que tenemos actualmente, que se ha metido dentro de la iglesia, como decía el pastor, unos de aquí, otros de allá, de un bando y de otro bando, ¿usted no cree, hermano, que a veces la identidad como creyente de nosotros la perdemos? A veces escribimos cosas que ofendemos.
veces usted ve y usted le ve a uno el Facebook, y de las 20 cosas que uno escribe, parece que lo que tuviera uno en el corazón fuera política, porque todo es política, 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 política. Nunca ve un mensaje, una palabra, no ve un testimonio, no ve un coro, no ve a alguien, un cantante, no, sino que todo lo que manda es puro política. Y hasta uno cae en eso también. Pérdida de identidad. Ese es evangélico. Entonces te identifican con un mando político en vez de identificarte como creyente. Amén. El caso de Daniel nunca perdió su identidad. La pregunta, ¿quién eres? Esa pregunta se la hace el creyente y hasta el no creyente. ¿Quién eres, hermano? ¿Quién soy? Hasta los inconversos hacen esa pregunta. Juan capítulo 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. Tú puedes tener tu preferencia. A ti te puede gustar más la arepa de queso amarillo que la de jamón. Pero por encima de eso, tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Amén. A ti ningún bando político te va a robar tu identidad. Yo soy evangélico, varón. Hasta allá no llego yo. Hasta aquí, jepa, un momento. Eso es lo que soy, eso es lo que eres tú. Un hijo y una hija de Dios. Tú no eres político, hermano. Segunda pregunta. ¿Qué quiero? ¿Por qué usted cree que hay personas que se van de la iglesia buscando otras cosas? Porque anhelan cosas. Vienen al evangelio buscando cosas, buscando. Y eso no está mal. Pero como no las consiguen a su manera, ellos se van. Sabiendo, hermano, que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Así como lo tuvo con Daniel. Que Daniel estaba claro quién era. Daniel era representante del pueblo de Dios en ese tiempo. Y tenía que cumplir un propósito, no porque Daniel quería ser profeta, ni porque Daniel quería llamar la atención para que la gente lo viera, no, sino que Dios lo llamó y a Dios le plació, aleluya, levantar a Daniel como un profeta en medio del pueblo. Gloria al Señor. Y dice: Dios tiene un propósito para mi vida. Eso pareciera que fuera algo repetido, pero así es, hermano. Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un propósito para mí. Y la Biblia dice en Jeremías capítulo 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que afuera de la iglesia no vas a conseguir lo que estás buscando. Alejado de Dios, después de haber conocido el evangelio, no vas a encontrar lo que estás buscando. Es aquí, en Dios. Eso y más. Aleluya. Tercera pregunta. Porque estamos hablando de identidad, estamos hablando de lo que nos diferencia de los demás. Estamos hablando de la identidad de la iglesia, y la identidad de la iglesia soy yo, eres tú, somos todos. Si la iglesia pierde la identidad, entonces ¿qué moral tenemos nosotros para hablarle la palabra al mundo?
Fíjense que Daniel estaba en un gobierno. Daniel trabajaba con el gobierno, gloria al Señor. Porque después que lo sacaron cautivo, dice, ahí le acabamos de leer que Dios le puso gracia delante del jefe de los eunucos. Es decir, que Daniel era eunuco. Hay unos teólogos que dicen que lo castraron, pues, porque para poder estar allí, tan cerca allí del rey, por tantas mujeres que había, tenía que estar así. Pero este joven estaba bien clarito cuál era su posición. A pesar de que en ese gobierno había brujos, había santeros, había idolatría, había ladrones, gloria al Señor. Había una cantidad de cosas, hermano. Pero Daniel nunca perdió su identidad como creyente, como hombre de Dios. Tercero, ¿a dónde voy? ¿Será China, a Estados Unidos, a Israel? No. Juan 14:2 dice claramente: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahí está la identidad, hermano. ¿Quién eres? Eres hijo de Dios. Más que abogado, más que licenciado, más que eres de la selección tal de tenis de mesa, de básquet, gloria al Señor. Eres hijo de Dios. Dios tiene un propósito contigo. Mi identidad más importante, hermano, que cualquier bando político. Y el lugar hacia donde usted va. Usted no ve que cuando usted se está superando, usted quiere superarse, usted de repente comenzó viviendo en el barrio más pobre, de repente usted quiere salir de ahí para otro mejor, y así va, ¿verdad? Va superándose. Así es. En Dios es más tremendo, porque cuando lleguemos al nivel, pues, mayor, vamos a ser, y vamos a estar en una casa, ahí lo dice, cuando llegue el momento. Puede ser a través del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, o que a usted le toque partir antes del tiempo, o en el tiempo. Entonces tenemos que tener claro lo que representa Daniel, la identidad que tenía Daniel en medio de un gobierno impío y en medio de una crisis política, gloria al Señor, en medio de una crisis de todo tipo, porque Israel había sido humillado, Israel había sido llevado cautivo. Así que no perdamos nuestra identidad. Amén. Póngase en pie. Gloria al Señor. Y la crisis que estamos viviendo, somos los Danieles para esta nación. Somos el remanente de Dios. La identidad no la podemos perder, hermano. A mí me han corregido varias veces, a veces que yo he puesto cosas ahí. En estos días un hermano me dijo: varón, tú como que tienes resentimiento contra Estados Unidos. Yo le dije, me puse a pensar. Y yo le dije, me puse a la defensiva. Parece mentira, pero eso daña la vida espiritual. Una persona que tiene un resentimiento político está estancado. Yo no me quiero estancar. Y me puse a analizar y dije, yo tengo molestia contra la política exterior de Estados Unidos, porque Estados Unidos es una gran nación. Estados Unidos tiene esto, tiene esto, tiene esto, hace esto. Es el país que ha enviado más misioneros a muchos países. ¿Cuál es mi resentimiento? Invadieron a Irak, invadieron a Libia, invadieron a Afganistán, masacraron a unos niños, hicieron esto. Ajá, pero tienes algo ahí que tienes que perdonar. Hay que orar por Estados Unidos, hermano. Entonces, ¿cómo se saca eso? Bueno, orando. Señor, pon mi amor.
por su política exterior, bueno, no lo entiendo. Amén. Y Daniel somos nosotros en esta nación. Representamos el remanente de Dios. ¿Acaso vosotros no sois del remanente de Dios? ¿No eres remanente de Dios, hermano querido? ¿No eres remanente de Dios, hermana? ¿Acaso la política te ha hecho irte del remanente con que Dios cuenta en esta nación? De que te pueda oír un bando político y decir amén, o te puede oír el otro bando político y puedas decir amén, gloria al Señor. Que no te identifiques, no, porque ahorita estamos así, pastor. Hay una crisis en el liderazgo evangélico y me perdonan. Cuando hablan tales pastores y se pronuncian, los que tienen el sentimiento pro gobierno dicen, no, yo no creo en eso, esos son unos falsos. Pecan ellos y lo hacen pecar uno. Porque así como está el pueblo es el reflejo del liderazgo. La división política está metido hasta en esas esferas. Pero cuando viene el otro que es pro-oficialista y tiene un pronunciamiento y dice, no, ese es tal. Y caemos en el mismo terreno. Gloria al Señor. Pero Dios nos llama a que seamos el remanente de Dios en esta nación. Amén. Yo sé que es difícil, porque no, hay resentimiento, hermano. Es difícil perdonar, no es fácil. No es fácil. Si yo me pongo a ver un bando y lo veo a mi manera, bueno, imagínese usted. O si me pongo del otro bando y lo pongo a verlo a mi manera, también. Reconoce, varón, reconoce que aquel varón piensa distinto. Yo te mando un video, tú me mandas uno. Yo te mando, tú no me vas a convencer, y yo tampoco, ahora de esa forma, ahora por mí. Entonces, ese es el llamado en esta mañana. Vamos a hablar más en el Facebook y en el Twitter de Biblia, vamos a hablar más de Biblia. Amén. Vamos a hablar más de Biblia en los correos, que la gente vea pura palabra. Estamos en tu presencia. Estamos clamando, Dios mío, por nuestra nación. Estamos pidiendo misericordia por nuestro pueblo. Señor, que cese el insulto, que cese la guerra, que cese las ambiciones, que cese la altivez, que cese todo aquello, Señor, que está impidiendo que sea derramada la gloria tuya sobre nuestra nación. Ten piedad, ten misericordia de nuestros gobernantes, que puedan ponerse de acuerdo y que haya paz, que haya tranquilidad, que haya trabajo, que haya sosiego. Señor, que tu palabra pueda correr por cada vida, por cada familia, por cada hogar. Intervenga, Espíritu Santo, intervenga.